En la inmensidad silenciosa de la Plaza de San Pedro, solo se oye el eco distante de los pasos de los peregrinos. El cielo está cubierto por un gris solemne, y las campanas resuenan como si el propio Vaticano llorara. Las banderas ondean a media asta, y en las pantallas de todo el mundo aparece la noticia que detiene el tiempo. Ha fallecido su santidad, el Papa. Pero mientras los fieles rezan y los líderes mundiales envían condolencias, en lo profundo de los muros vaticanos comienza un ritual ancestral que muy pocos comprenden y aún menos han presenciado. Es un mecanismo antiguo, envuelto en símbolos, silencio y secreto. Un sistema que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. Hoy se activa una vez más. Un séquito de hombres vestidos de rojo, los cardenales, llegan de todos los rincones del planeta. No traen maletas grandes, solo fe y poder. Son príncipes de la Iglesia, pero también estrategas, teólogos, diplomáticos y en algunos casos, piezas clave de movimientos geopolíticos. Ellos no vienen a elegir al Papa, no tan simple. Ellos vienen a encerrarse, literalmente con clave, hasta que una figura, entre todos, se levante como el nuevo rostro de la fe católica. Lo que el mundo verá será una chimenea y una pequeña nube blanca, pero lo que no verá es la lucha de ideas, las presiones veladas, los susurros entre sotanas. Porque el conclave no es solo una elección divina, es también un juego de poder. Cada rincón del Vaticano guarda cicatrices del pasado, pinturas, columnas y frescos que fueron testigos de decisiones que cambiaron el curso de la historia. Aquí no solo se decide quién guía a más de 1.000 millones de almas. Aquí se negocia el equilibrio entre la espiritualidad, la política y los intereses que nunca se confiesan en público. Los pasillos están custodiados por guardias suizos que no parpadean. Nadie entra, nadie sale. Y dentro de la Capilla Sixtina, bajo la mirada eterna del juicio final pintado por Miguel Ángel, se apagan los teléfonos, se sellan las puertas y comienza el silencio más ruidoso de la cristiandad. Pero, ¿es esta ceremonia tan pura como aparenta? ¿Realmente se escucha la voz del Espíritu Santo o la del poder humano disfrazado de fe? Las respuestas yacen enterradas bajo siglos de tradición, documentos ocultos y verdades que podrían estremecer al mundo. Hoy, abrimos las puertas mentales del conclave para revelar lo que durante siglos fue solo para ojos y oídos consagrados. Esta es la historia del ritual más secreto del mundo moderno. Esta es la historia del conclave. Mientras el Papa muere, un motor milenario se activa en silencio. Cardenales de todo el mundo recibieron la orden de comparecer en Roma. No es una invitación, es un deber sagrado. Leganés de todos los continentes, de diócesis olvidadas por el mundo moderno, de ciudades violentas, de retiros espirituales silenciosos, se alojan dentro del Vaticano y, el día señalado, se encuentran en un lugar que no pertenece al mundo exterior, la Capilla Sixtina. No hay teléfonos, ni internet, ni contacto con familiares ni asistentes. El aislamiento es absoluto. Aquí no hay información de venta, porque todo debe suceder con llave. La palabra cónclave proviene del latín cum clave, que literalmente significa con llave, y eso no es una metáfora. Las puertas de la Capilla Sixtina están cerradas desde el exterior. Los guardias suizos toman posiciones y los cardenales, ahora enclaustrados, siguen reglas estrictas y un ceremonial inquebrantable. Duermen en la Domus Sanctae Martae, en celdas modestas, y caminan en silencio cada día hasta la Capilla Sixtina. La rutina es austera, casi monástica. La única misión es discernir, votar, elegir al próximo pontífice. Pero esta elección requiere más que una reflexión espiritual. Requiere resistir presiones, alianzas ocultas y, sobre todo, al propio ego. Antes de la primera votación, todos los cardenales juran, en voz alta, guardar absoluto secreto sobre todo lo que oigan y digan allí. Este juramento no es simbólico,
Romperlo implica la excomunión inmediata. Cada votación se realiza de forma manuscrita, con el nombre de la persona elegida doblado, colocado en el altar y llevado a la urna ceremonial. Cuando un nombre alcanza una mayoría de 2/3, el candidato elegido es invitado a aceptar. Si dice sí, se convierte inmediatamente en papa. Pero si te niegas, el proceso comienza de nuevo. Las papeletas usadas se queman después de cada votación. Con productos químicos producen humo. Negro si nadie fue elegido. Blanco si tenemos un nuevo papa. Y ahí es cuando el mundo entero contiene la respiración. Todas las miradas se dirigen a una sencilla chimenea, situada en lo alto del Vaticano. Un tubo de hierro que se convierte por unas horas en el centro del planeta. Cuando sale humo negro, es como un suspiro colectivo de frustración. Pero cuando el humo blanco empieza a subir, lenta y serenamente, todo cambia. Las campanas suenan, los fieles lloran, los periodistas corren. Pero lo que no se ve es lo que ocurre segundos antes de ese humo. Los murmullos, las manos temblorosas, las miradas entre los cardenales que saben el impacto de esa decisión. El elegido, todavía vestido con su túnica roja de cardenal, es llevado a una habitación reservada llamada la Sala de las Lágrimas. Allí recibe la túnica papal, hecha a medida en 3 tallas, porque nadie sabe quién será el elegido. Entre lágrimas o en absoluto silencio, lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Al regresar a la capilla, es recibido con respeto, y todos juran obediencia. En este punto, elige su nuevo nombre, un gesto que revelará al mundo su intención como líder espiritual. Finalmente es llevado al balcón de la Basílica de San Pedro, donde será presentado al mundo con la frase «Habemus Papam». Pero, ¿qué ocurre entre estos muros entre la primera y la última votación? ¿Qué diálogos se intercambian en susurros? ¿Existen disputas silenciosas? ¿Presiones políticas? ¿Los intereses de las potencias globales tocan el altar de la elección divina? Lo que nunca se dirá, ahí comienza el verdadero misterio del cónclave. La historia de los cónclaves no es solo una historia de espiritualidad, es también una historia de poder, de alianzas secretas y a veces de sombras que se mueven detrás del fuego. Durante siglos se ha sospechado, y en algunos casos confirmado, que ciertos papas no llegaron al trono de San Pedro solo por inspiración divina. A veces llegaron gracias a la prisión del gobierno, a votos comprados o a pactos sellados en viviendas cerradas. El Vaticano, por sagrado que sea, no está aislado del mundo. Cuando el mundo se detiene, el Vaticano escucha. Uno de los casos más emblemáticos de esta tensión entre lo divino y lo político fue el cónclave de 1958, tras la muerte de Pío XII. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética sabían que la elección del nuevo Papa podía influir en el equilibrio ideológico del mundo. Documentos desclasificados de la CIA muestran cómo agentes estadounidenses vigilan de cerca los movimientos del Vaticano. Informes que detallan qué cardenales de la Iglesia eran pro-occidentales y cuáles podrían simpatizar con ideas más progresistas. Fue una guerra silenciosa, librada con sotanas. El papa elegido en este cónclave fue Juan XXIII. Muchos lo consideran un pontífice revolucionario, de espíritu abierto, pero hay teorías que sostienen que su elección estuvo motivada por una necesidad estratégica: neutralizar tensiones. Se dice que los votos que lo llevaron al trono papal fueron en parte influenciados por alianzas secretas dentro del colegio cardenalicio. En otras palabras, no fue solo el Espíritu Santo quien sopló en la Capilla Sixtina, sopló también el viento de la geopolítica. Sin embargo, el caso que más ha alimentado las teorías oscuras es el de Juan Pablo I, Albino Luciani, un hombre humilde. Fue elegido en 1978. Su sonrisa, su sencillez, su discurso de reforma, todo indicaba que algo nuevo estaba por comenzar, pero 33 días después fue hallado muerto en su habitación. Oficialmente, un infarto.
Extraoficialmente, una tormenta de dudas. No hubo autopsia. Se cambió el lugar donde fue encontrado. Se contradijeron versiones. Y lo más inquietante, Luciani estaba investigando presuntas corrupciones dentro del Vaticano, relacionadas al Banco Ambrosiano y a logias secretas. Este episodio estremeció el mundo católico. Libros como En nombre de Dios de David Jalop sostienen que su muerte no fue natural, que fue un asesinato disfrazado, ejecutado para impedir que tocara poderes intocables. ¿Quiénes estarían detrás? Algunos señalan a sectores internos del Vaticano, otros a organizaciones externas con intereses financieros. Lo cierto es que después de su muerte, todo cambió. Y el elegido siguiente fue Juan Pablo II, el Papa polaco, con fuerte respaldo occidental y un claro oponente del comunismo. Y aquí surge la gran pregunta: ¿realmente eligen los cardenales de forma libre? ¿O existen acuerdos previos, conversaciones que ya determinan el curso del cónclave antes incluso de entrar a la Capilla Sixtina? Muchos cardenales ya saben antes de la primera votación quién tiene apoyo suficiente. Se habla de los papables, nombres que circulan en diplomacias, en salas privadas, en informes confidenciales. En este escenario, el Espíritu Santo parece tener que negociar con el poder humano. La influencia de agencias de inteligencia como la CIA, o incluso de gobiernos como el italiano, el francés o el ruso, ha sido mencionada en diversos documentos. En la década de 1980, se temía que un papa con simpatías marxistas pudiera cambiar completamente el rumbo de la Iglesia. Así, ciertos candidatos eran descartados no por su fe, sino por sus ideas políticas. Porque en el fondo, el Papa no es solo el líder espiritual de millones de almas, también es una figura política con voz en temas globales, guerras, paz, derechos humanos, economía. Entonces, ¿quién realmente manda en la Iglesia? ¿Es Dios? ¿Es el pueblo de Dios? ¿O hay un círculo reducido de poder que decide quién puede y quién no sentarse en el trono del pescador? ¿Existe un poder invisible, una red silenciosa que controla el futuro espiritual de la humanidad desde detrás de una cortina dorada? Tal vez nunca lo sabremos, pero cada vez que se cierra la puerta del cónclave, el mundo se queda esperando. Y dentro de esas paredes, la historia se vuelve un misterio. La historia oficial nos presenta a los papas como hombres de profunda fe, guiados por el Espíritu Santo y escogidos por sus virtudes y sabiduría. Pero tras la cortina ceremonial, más allá de la imagen pública y del balcón de la Plaza de San Pedro, existen secretos jamás revelados. Cada papa carga con una herencia silenciosa, con verdades que no pueden ser dichas y con decisiones que no siempre nacen de la oración, sino de presiones, pactos y alianzas invisibles. Muchos de los elegidos al trono de Pedro ya sabían, incluso antes de ser proclamados, qué hilos moverían su pontificado. Algunos fueron preparados durante años por grupos de poder dentro del Vaticano, otros eran favoritos de potencias externas. Lo que parece una elección divina, muchas veces fue el resultado de un largo ajedrez político, jugado en silencio, entre naciones, cardenales y hasta servicios de inteligencia interesados en controlar la voz moral del mundo. Existe un archivo vaticano, cerrado a los ojos del público, donde cada nuevo papa tiene acceso exclusivo. Allí están guardados documentos que narran eventos paranormales, contactos insólitos y herejías enterradas por siglos. Los secretos de Fátima, la carta del tercer secreto, experimentos alquímicos realizados por monjes y hasta registros que relacionan el Vaticano con antiguas civilizaciones, como Egipto y Babilonia. ¿Por qué solo ellos pueden conocerlo? Algunos papas, al enfrentarse a estas verdades ocultas, se han transformado radicalmente. Otros no soportaron oponerse a un sistema que realmente gobierna. Se dice que hay un círculo interno, un gobierno en la sombra, formado por cardenales, banqueros y antiguos aristócratas europeos, que decide el rumbo del Vaticano. Ellos son los guardianes de lo que no puede salir a la luz. Ellos han silenciado voces, bloqueado reformas y manipulado cónclaves enteros.
El Papa es, al mismo tiempo, la figura más poderosa y más prisionera del mundo. Vive rodeado de rituales, pero también de vigilancia. Su agenda está escrita por otros, sus decisiones observadas. Detrás de la sotana blanca, hay un hombre que camina sobre un campo minado de secretos, entre la esperanza de millones y los intereses de pocos. ¿Hasta qué punto el Papa gobierna o es gobernado? ¿Y qué sucede cuando uno de ellos decide rebelarse? La historia oficial nos presenta a los papas como hombres de profunda fe, guiados por el Espíritu Santo y escogidos por sus virtudes y sabiduría. Pero tras la cortina ceremonial, más allá de la imagen pública y del balcón de la Plaza de San Pedro, existen secretos jamás revelados. Cada papa carga con una herencia silenciosa, con verdades que no pueden ser dichas y con decisiones que no siempre nacen de la oración, sino de presiones, pactos y alianzas invisibles. Muchos de los elegidos al trono de Pedro ya sabían, incluso antes de ser proclamados, qué hilos moverían su pontificado. Algunos fueron preparados durante años por grupos de poder dentro del Vaticano, otros eran favoritos de potencias externas. Lo que parece una elección divina, muchas veces fue el resultado de un largo ajedrez político, jugado en silencio, entre naciones, cardenales y hasta servicios de inteligencia interesados en controlar la voz moral del mundo. Existe un archivo vaticano cerrado a los ojos del público, donde cada nuevo papa tiene acceso exclusivo. Allí están guardados documentos que narran eventos paranormales, contactos insólitos y herejías enterradas por siglos, los secretos de Fátima, la carta del tercer secreto, experimentos alquímicos realizados por monjes y hasta registros que relacionan el Vaticano con antiguas civilizaciones, como Egipto y Babilonia. ¿Por qué solo ellos pueden conocerlo? Algunos papas, al enfrentarse a estas verdades ocultas, se han transformado radicalmente. Otros no soportaron oponerse a un sistema que realmente gobierna. Se dice que hay un círculo interno, un gobierno en la sombra, formado por cardenales, banqueros y antiguos aristócratas europeos, que decide el rumbo del Vaticano. Ellos son los guardianes de lo que no puede salir a la luz. Ellos han silenciado voces, bloqueado reformas y manipulado cónclaves enteros. Relacionamos la elección del Papa con profecías, como la de San Malaquías, que enumera todos los papas hasta el último. ¿Qué pasa si llegamos al final de esta lista? ¿Qué dice el tercer secreto de Fátima, guardado bajo llave en el Vaticano durante décadas? ¿Por qué tantos creen que nunca fue revelado completamente? Las profecías siempre han acompañado a la Iglesia como sombras que caminan al margen de la fe oficial. Entre ellos, un resumen con un eco inquietante, la profecía de San Malaquías. Escrito en el siglo XII, este texto atribuido al arzobispo irlandés predica con enigmáticas frases latinas una lista de todos los papas desde su tiempo hasta el fin del mundo. Cada lema coincide de forma impactante con los símbolos, escudos o acciones de pontífices posteriores. Y lo más inquietante, según esta lista, estamos cerca del último papa. A este supuesto último pontífice, San Malaquías, se le llama Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, durante su pontificado habrá grandes tribulaciones. La ciudad de las 7 colinas será destruida y un juicio terrible juzgará a su pueblo. ¿Coincidencia o advertencia? El Vaticano nunca ha reconocido oficialmente la autenticidad de esta lista, pero la ha refutado con fuerza. De hecho, muchos dentro de la Iglesia temen que la profecía sea más real de lo que se admite públicamente. Pero hay otro misterio aún más hermético, el tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Portugal afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María. 2 de estos mensajes fueron revelados en el siglo XX. El tercero, sin embargo, estuvo oculto durante décadas.
Recién en el año 2000 el Vaticano publicó lo que pretendía ser su contenido, una visión simbólica de las persecuciones a los cristianos y un obispo vestido de blanco asesinado. Pero muchos teólogos, visionarios y miembros de la propia Iglesia aseguraron que esto no era todo, que la parte más impactante nunca fue revelada. Algunos creen que el verdadero tercer secreto habla de una gran apostasía dentro de la Iglesia, una traición interna e incluso del fin del papado tal como lo conocemos. ¿Por qué el Vaticano esperó más de 40 años para compartir algo que se suponía era solo una visión simbólica? ¿Por qué Lucía dos Santos, la única visionaria sobreviviente, fue obligada a vivir en extrema reclusión y vigilada hasta su muerte? La conexión entre profecías y pontífices no es un mero juego de coincidencias. Muchos papas, en sus decisiones más cruciales, se guiaron por estas predicciones ocultas. Algunos temen el cumplimiento de Fátima, otros, como Juan Pablo II, creyeron ser protagonistas de estas revelaciones. Pero hay algo claro: más arriba en el Vaticano, el futuro no se lee solo con fe, se anticipa con mensajes viejos, sellados, ocultos y aún hoy temidos. La plaza de San Pedro vibra. Cae la tarde en Roma, y miles de ojos miran hacia una chimenea solitaria. De pronto, una columna de humo blanco se eleva como un suspiro colectivo. Campanas repican, y una frase eterna atraviesa los siglos: Habemus Papam. El nuevo pontífice asoma al balcón, sonríe, bendice, pero en su interior ya sabe que ha sido elegido no solo por la gracia divina, sino también por la maquinaria política más compleja del planeta. Porque detrás del telón sagrado, las decisiones no siempre se escriben con tinta celestial. El conclave es un laberinto de alianzas, favores pasados y deudas pendientes. Los cardenales no son solo hombres de fe. Muchos representan intereses nacionales, bloques ideológicos, visiones sobre el futuro de la Iglesia. Hay quienes defienden la tradición férrea del dogma y quienes claman por reformas urgentes. En este ajedrez, cada voto tiene un precio y cada susurro puede cambiar la historia. El nuevo Papa puede ser amado por millones, pero es también el resultado de presiones invisibles, acuerdos sellados con miradas y silencios. ¿Es el Espíritu Santo quien guía los votos? ¿O son las agencias de inteligencia, los lobbies económicos y los pactos entre potencias quienes soplan al oído de los príncipes de la Iglesia? Desde la Guerra Fría, documentos desclasificados muestran que tanto la CIA como otros servicios internacionales se interesaron activamente en las elecciones papales. Un papa más conservador o más abierto podía afectar el rumbo político de continentes enteros. Y no es casualidad que los cardenales que proponían cambios radicales, misteriosamente, desaparecieran del escenario. Muchos han sido silenciados, relegados a diócesis menores o víctimas de escándalos orquestados. Cardenales como Martini o McCarrick representaban líneas distintas de pensamiento que desafiaban al statu quo. Pero el sistema, como un cuerpo vivo, expulsa lo que no quiere asimilar. Y así, cuando el nuevo Papa se asoma al mundo, ya viene marcado por las fuerzas que lo impulsaron hasta allí. No es solo un pastor de almas, es un símbolo cuidadosamente elegido para mantener o transformar el equilibrio interno del Vaticano. Así que, cuando escuches de nuevo Habemus Papam, recuerda, detrás del humo blanco hay más sombras que luz. El elegido no camina solo con Dios, sino también con los ecos de pasillos secretos, voces antiguas y pactos que jamás serán confesados. ¿Será un líder de fe o un peón del poder? El tiempo, como siempre, revelará las verdaderas intenciones del trono más enigmático del planeta. Las campanas del Vaticano siguen resonando, como lo hacen desde hace siglos, pero el mundo ha cambiado. Las guerras cibernéticas sustituyen a las lanzas. Los líderes mundiales ahora se arrodillan ante algoritmos y no ante altares. En medio de todo esto,
el Papa sigue emergiendo como una figura solemne, símbolo de continuidad, fe y tradición. ¿Pero qué representa realmente hoy? ¿Es todavía un pastor universal? ¿O solo un diplomático con sotana blanca? ¿Tu palabra tiene peso? ¿Tu presencia se transforma? ¿O su legado está más vinculado a la supervivencia institucional que a la revolución espiritual? Dentro de los muros del Vaticano descansan archivos secretos desde hace siglos, manuscritos, secretos no revelados, profecías suprimidas, artefactos de poder que podrían sacudir los pilares de la fe. La influencia política del Papa quizá ya no sea la que en tiempos de los reyes, pero sigue viva en las relaciones internacionales, en las decisiones sobre los conflictos, en los acuerdos silenciosos entre estados. Detrás de cada discurso desde el balcón de San Pedro hay una ingeniería diplomática milenaria. El Vaticano es, después de todo, uno de los estados más antiguos del planeta y quizás el más misterioso. Y así llegamos al próximo cónclave. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Un reformador audaz? ¿Un conservador discreto? ¿Un latinoamericano? ¿Un africano? ¿Un asiático? El humo aún no se ha levantado, pero los juegos ya han comenzado. Las cenas secretas, las sonrisas sutiles, los nombres susurrados en los pasillos sagrados. Cada papa es un capítulo, cada elección un signo de los tiempos. El nuevo sucesor de Peter tendrá que enfrentarse a un mundo fragmentado, digital, hiperconectado, y quizás más perdido espiritualmente que nunca. Pero antes de terminar, os dejo con una última pregunta inquietante. Una pregunta que atraviesa todos los siglos, dogmas, liturgias y cónclaves. Una pregunta que ni siquiera la inteligencia más poderosa del Vaticano puede responder con certeza. Si Jesús regresara hoy, ¿reconocería a su iglesia? ¿Serías bienvenido en el Vaticano? ¿Se sentaría en el trono? ¿O volcaría las mesas, como hizo en el templo? Porque quizá, en el fondo, el mayor misterio de la fe no se esconde en documentos sellados, sino en el silencio entre lo prometido y lo vivido efectivamente.